Buenas tardes, hermanos. Doy muchas gracias a Dios porque nos permite una semana más de cápsulas bíblicas. Y como todos los lunes, hoy veremos una promesa más del Señor para no desmayar. Y el título de nuestro tema de hoy es una promesa inquebrantable. Y algo por lo que debemos empezar, hermanos, y que siempre debemos tener presente, es que todas las promesas del Señor, todo aquello que nuestro Dios ha prometido hacer, es inquebrantable. Todo aquello que el Señor dijo que haría, se ha hecho, se está haciendo en este momento y sin duda alguna se hará en el futuro. En otras palabras, se han cumplido, se están cumpliendo y se cumplirán todas y cada una de las promesas de nuestro Dios. Dice su palabra que Dios no actúa como los hombres, que dicen algo y luego se arrepienten o mienten y no lo cumplen. Él es Dios, dice ahí Números 23:19, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. También en los Salmos podemos ver que nos habla de esta inmutabilidad y confiabilidad de nuestro Señor. Dice el Salmo 33:4, porque recta es la palabra de Jehová y toda su obra es hecha con fidelidad. Dios es fiel a su palabra, a sus promesas, y sin duda que es algo que todo hijo de Dios lo sabemos. Desafortunadamente, con mucha frecuencia se nos olvida o perdemos de vista esta verdad. Ahora, hermanos, en la promesa inquebrantable en la que nos enfocaremos en este estudio, la podemos ver en Mateo 7, capítulo 7, versículos 7 y 8, que dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. La promesa inquebrantable de Dios para cada uno de sus hijos, que podemos ver en estos versículos, es que Él escucha nuestras oraciones, hermanos. Veamos otros versículos donde Dios de manera clara nos dice que Él escucha nuestras oraciones. Dice Jeremías 29:12, entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. En este versículo el Señor nos dice que en el momento en el que vayamos a Él, le invoquemos y oremos, Él nos oirá, hermanos. Y de la misma manera podemos ver esto en Jeremías 33:3, que nos dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. El Señor anhela que clamemos a Él, que vayamos a Él, y no solo nos responderá, sino que al clamar a Él nos instruirá y dará a conocer grandes cosas, nos dará sabiduría para cualquier situación. Allí en 1 de Juan 5:14 dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Hermanos, sin duda que el Señor cumplirá con su parte, con lo que Él ha prometido, pero el problema radica en la parte que corresponde a cada uno de nosotros en cuanto a la oración. De manera frecuente no vemos las respuestas a nuestras oraciones, ya que no hemos llevado a cabo la parte que nos corresponde o no estamos en la condición que el Señor quiere que estemos al acercarnos a Él. Y al no ver respuesta a nuestras oraciones, dejamos de persistir en ella y dejamos de ir a Dios, dejamos de ir de manera constante, frecuente a Dios en oración. Pero hermanos, todo esto es algo que ya conocemos. Es un tema que de manera constante se toca en nuestra iglesia, en los estudios e incluso en estas cápsulas bíblicas lo hemos tocado ya. Sin embargo, y aunque es un tema que está presente, se nos olvida o queremos ignorar que hay una parte importante que debemos llevar a cabo en nuestra vida para que nuestras oraciones no tengan estorbo.
Se nos olvida o queremos ignorar que solo hay una manera en la que podemos acercarnos a Dios, y es en la forma que Él ha determinado que nos acerquemos a Él. Recordemos, hermanos, que no hay tal cosa como lo que enseña el mundo, que hay varios caminos para llegar a Dios. Nosotros sabemos que solo hay un camino para llegar a Él. Esto es en cuanto a la salvación, y este camino es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dice Juan 14:6, Jesús les dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Y de la misma manera que Él ha indicado un solo camino para la salvación, también ha determinado la forma en la que podemos y debemos ir a Él en oración. Veamos por medio de su palabra algunos versículos que nos ayudarán a recordar y tener presente la forma en la que el Señor quiere que vayamos a Él. Lo primero que veremos es que el Señor quiere que vayamos a Él en santidad, hermanos, en santidad. Hebreos 10:22 dice: acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. No hay manera de que un Dios que es 3 veces santo atienda nuestras oraciones sin antes ponernos a cuentas con Él. Por lo que el primer paso para que nuestra oración sea escuchada por el Señor es ponernos a cuentas con Él. Por otro lado, tenemos que ir al Señor en oración con fe y sin dudar, hermanos. Dice Marcos 11:24, por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Santiago 1, versículos 6 y 7 nos dice: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Mateo 21:22 nos dice: y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Hermanos, si hay dudas en nuestra vida con respecto a la oración, nunca lograremos que se convierta en algo imprescindible para nosotros. Y por otro lado, no habrá respuestas por parte de Dios a ellas. Asimismo, el Señor quiere que nuestra oración sea una prioridad en nuestra vida, hermanos. Dice el Salmo 5:3: oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. ¿Cuántas veces, hermanos, no hemos dejado la oración para un mejor momento? O para cuando estemos más desocupados, cuando lo que el Señor quiere es que sea lo primero, que la oración sea una prioridad en nuestra vida. De la misma manera, el Señor quiere que cuando vayamos a Él en oración, lo hagamos sin ningún afán, con agradecimiento por lo que hará. Dice ahí Filipenses 4:6: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. El afán lo único que nos va a llevar es a pecar, es hacer las cosas de forma acelerada, apresurada, y no nos dará la tranquilidad para esperar la voluntad de Dios. También, hermanos, es necesario que cuando oremos estemos en paz con los que nos rodean y conocemos que no haya ningún rencor. Dice Marcos 11:25: y cuando estéis orando, perdonad, si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. El perdonar a aquellas personas que nos han ofendido debe de ser una prioridad para nuestra vida, ya que de lo contrario nuestras oraciones serán estorbadas por esta falta de perdón. Por último, hermanos, es necesario en nuestra oración que también sea también
reconociendo la soberanía de Dios en nuestra vida. Dice Mateo 6, 9 y 10, vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Al reconocer la soberanía de Dios, nuestra dependencia de Él será total y absoluta, hermanos. Y sin duda, hermanos, que ustedes pueden encontrar en la Biblia muchos otros versículos que nos hablen de cómo debemos acercarnos a Dios. También estoy seguro que, como lo mencionaba en un principio, son temas que sin duda alguna conocemos, son temas que han escuchado de manera constante. Sin embargo, sé que al volver a estudiarlos, el Señor nos mostrará aquello en lo que venimos fallando, de tal manera que llevemos a cabo los ajustes que sean necesarios y con ello nuestras oraciones no tengan estorbo. Hermanos, que el Señor les ayude a llevar a cabo esos ajustes y llene su vida de grandes bendiciones. Hasta pronto.